Bueno, de nuevo buen día a todos. Algunos se siguen sumando, pero yo diría que arranquemos nomás con las clases. Hoy arrancamos tema nuevo, tema 4, que vamos a trabajar sobre la arquitectura del set de instrucciones. Pero antes de empezar tema nuevo, siempre está el repaso de la clase anterior. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos problemas de paralelismo y pipelining. Principalmente vimos que la productividad de un pipeline siempre está limitada por la duración de la etapa más lenta, que es lo que conocemos como cuello de botella. Vimos que hay varias alternativas de soluciones para solucionar los cuellos de botella, ya sea una solución serie o una solución paralelo. Las dos alternativas implicaban lo mismo, o sea, duplicar recursos, aumentar los recursos, invirtiendo plata. Las dos alternativas llegaban a la misma solución y la diferencia entre las dos alternativas, entre serie y paralelo, era según si la tarea podía dividirse para hacer una solución serie o no podía dividirse y en ese caso tenía que implementar alguna solución en paralelo. Y vimos que después podíamos combinar la solución de serie y paralelo para llevar a lo que se conoce como una solución superescalar, que es la que minimizaría el, el tiempo, digamos, del pipeline, aumentando la aceleración y aumentando el rendimiento, que puede llegar hasta el 100% en caso de estado del régimen. Después vimos también en general, cuando hablamos de circuitos lógicos y los queremos separar en etapas, es importante insertar buffers intermedios. Los buffers son los que me van a permitir separar una etapa de la siguiente y de esa manera poder mantener el estado de la etapa previa para que sea utilizado por la etapa posterior. Entonces, la etapa posterior no es alimentada directamente por la etapa previa, sino por el buffer eh, intermedio que separa las etapas. Y de esa manera yo puedo cambiar los valores de entrada de la etapa previa sin alterar el trabajo de la etapa posterior. Vemos que, claro, los componentes de la etapa posterior, digamos, tomo valores únicamente del buffer. Vemos también que todos estos modelos es necesario mantener la validez y la coordinación de las tareas. Son cosas que no tenemos que perder siempre de vista a la hora de ver si se puede dividir o no una etapa. Y terminamos la última clase, la vez pasada, viendo lo que es el diagrama de precedencia, que también es una herramienta, pero lo que me permite es determinar dependencias entre las tareas que tienen que ver con la coordinación. Y también me permite ver el grado de paralelismo de una tarea, cuando a veces uno no puede construir el perfil de la tarea o cuando no es fácil, digamos, construir el perfil de la tarea. Vimos que ese diagrama de precedencia implicaba tres tipos de dependencias. Las dependencias tipo read after write, que dijimos que esas dependencias son las más normales, las que estamos acostumbrados a verlas y que son inevitables. Y también vimos las dependencias de tipo write after read y write after write, que son dependencias un poco menos intuitivas, pero que son dependencias que también pueden ocurrir, pero son dependencias que por suerte las podemos eliminar simplemente cambiando algunos nombres de algunas variables, y ese tipo de técnica me remueve esas dependencias. Pero no hay manera de evitar las dependencias de tipo read after write. Con esto me queda preguntarles si les quedó alguna duda de la clase pasada.
Bueno, perfecto. Gracias por responder. Entonces, ¿cómo vamos con el cronograma? ¿Vamos bien? El comentario que puedo hacerles es que los primeros 3 temas eran una especie de subsección de toda esta primera parte, y ahora empezamos con otra subsección que son los 3 temas siguientes, temas 4, 5 y 6. Todo lo que vimos en lo primero era criterios generales, criterios básicos, introducción, vimos lo que es costo, lo que es performance, lo que es energía, consumo de energía, paralelismo y pipelining. Son todas herramientas que sirven para empezar a evaluar todo lo que vamos a ver a partir de empezar a evaluar y empezar a mejorar todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, por eso es que los damos a temas primero. Entonces, ahora vamos a ver qué es un ISA, después vamos a ver cómo diseñar un ISA, para los cuales vamos a ver temas de performance, de paralelismo, de pipeline, cómo tenerlo en cuenta. Y cuando veamos los temas de diseño del procesador, también vamos a usar todo lo que vimos en los 3 primeros temas. Por eso son la base. ¿Y cuáles son los temas que vamos a ver en este tema particular? O sea, los contenidos del tema 4. Vamos a ver un poco evolución histórica de algunos ISA. Vamos a ver qué es un ISA, cuáles son las características que definen un ISA. Vamos a ver distintos ejemplos de distintos tipos de ISA y cómo es el manejo del stack, el manejo de sus rutinas en todos esos ISA. Este tema en particular tiene algo que tiene bastante relación con el tema de introducción a la arquitectura de computadoras que ustedes vieron en sistemas con micro, porque ustedes ya tienen más o menos el concepto de MISA. Lo que voy a hacer yo es darle pantallazos genéricos, mostrarles cuestiones generales de MISA, pero alguna idea ustedes ya eh, deberían tener en la cabeza. Ya vamos a ir viendo cuando veamos el tema. Yo les voy mostrando ejemplos y algunos dispositivos también. Es un tema corto, por suerte. Bueno, evolución histórica de los ISA. Eh, Esto es un pantallazo rápido para ver cómo fue cambiando, digamos, el diseño de los ISA y cómo fueron evolucionando. En un primer momento, estamos hablando de lo que es la prehistoria, de lo que es la computación. Había computadoras que tenían instrucciones simples. O sea, las primeras computadoras solamente podían hacer operaciones básicas, sumar, restar, traer un dato de memoria, hacer eventualmente un salto. No hablemos de multiplicar, eso no se podía. Eran todas cuestiones básicas que empezaron a hacer las computadoras. Hasta que en los años 1970 y 1980 empezó lo que se conoce como una era CISC. Y CISC es un acrónimo de computadoras con set de instrucciones complejo. Complex Instruction Set Computer, de ahí viene la palabra CISC. La idea era que a partir de que las computadoras iban mejorando en sus performance, la ley de Moore empezaba a trabajar y cada vez se podía incorporar más funciones, se pueden incorporar más transistores a los chips, lo cual permitía incorporar más funciones. La gente decía, uy, ahora podemos, en vez de hacer una operación de suma, podemos hacer una instrucción que sea una multiplicación. Y sí, antes la teníamos que hacer como una rutina y ahora se la puede hacer como una instrucción. Buenísimo, la incorporemos dentro del repertorio de instrucciones, dentro del conjunto de las instrucciones. Y cuando pudieron hacer la multiplicación y siguieron pasando los años, dijeron, ah, mirá, ahora no solamente podemos multiplicar, sino que además podemos hacer una potencia. Entonces, en vez de tener la potencia como una rutina, que era, digamos, su rutina con un conjunto de instrucciones, ahora la podemos hacer como una instrucción. Uy, genial, bueno, la incorporemos a la potencia como una instrucción. ¿Y cómo hacemos con la raíz cuadrada? Uy, también la podemos incorporar, la incorporemos a la raíz cuadrada como una instrucción. Entonces la idea es que
La idea general es que empezaron cada vez a incorporar nuevas instrucciones, nuevas instrucciones, nuevas instrucciones, que cada vez podían hacer cosas que antes se las hacía como sus rutinas. Entonces, a medida que evolucionaba la tecnología, cada vez se podían incorporar más funciones y todas las funciones se incorporaban como nuevas instrucciones. Entonces, la cantidad de instrucciones que, que eran, que, digamos, comprendían el set de instrucciones, el repertorio de instrucciones de la máquina, cada vez se iba incrementando y se iba incrementando y se iba incrementando y se iba incrementando. Cada vez con funciones más complejas. Esto es lo que en su momento, en esa época, en los años 80 sobre todo, era impulsado por Intel y por todos sus clones, que era lo que se conoce como la arquitectura x86. Cada vez iba agregando más y más instrucciones. Sin embargo, a partir de los años 90, motivado por performance, se hizo una vuelta a lo simple, una vuelta a lo que era lo que se utilizaba en la prehistoria. ¿Por qué? Porque a mediados de los 80 hubo en una universidad, en dos universidades en realidad, de Estados Unidos, hubo un grupo de investigadores que dijeron, se pusieron a hacer análisis cuantitativo, digamos, de qué es lo que se estaba ejecutando en los programas, y vieron que en realidad, por más que los sets de instrucciones tenían cada vez más y más y más instrucciones, en realidad las que se usaban no eran tantas, eran poquitas. Entonces estos investigadores de las universidades dijeron, ¿qué tal si esas poquitas instrucciones, que se las usa muchas veces, las hacemos muy rápidas y todas las demás instrucciones que en realidad existen, sí se las usa, pero no tanto, las dejamos y se las hace lento. Total, no se las usa mucho. Entonces, con ese criterio, eh, optimizaron una computadora y pensando en ese criterio de performance, y lo que pasó fue que computadoras hechas en universidades, muy chiquititas, muy simples, tenían mejor performance que computadoras que se estaban vendiendo en el mercado. Entonces fue un quiebre para la industria y a partir de mediados de, porque por supuesto que eso llegó a la industria, pasaron los años, pero fue un quiebre y empezaron a salir un montón de ISAs similares que rivalizaron, digamos, y hicieron que deje, digamos, en cierta forma de existir esa era de agreguemos más instrucciones simplemente porque se puede. Y el acrónimo RISC viene de Reduced Instruction Set Computer, o sea, computadora con un set de instrucciones reducido. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Pasa que las computadoras CISC siguen existiendo, pero la diferencia de performance era muy notoria con las máquinas RISC. Entonces, las computadoras CISC tuvieron de algún modo que mutar para sobrevivir. O sea, es la ley de la evolución de Darwin, digamos, tuvieron que cambiar para sobrevivir. Y lo que tienen es que de alguna manera mantienen su compatibilidad, siguen teniendo un montón de instrucciones y cada vez agregan más, pero internamente, dentro de esas cosas que nadie ve excepto los arquitectos de computadoras, se convierten, digamos, en una máquina RISC y de esa manera permiten seguir, de esa manera ejecutan las instrucciones como una máquina RISC. Por más que para afuera son máquinas de tipo CISC, llamémoslo, porque siguen teniendo un montón de instrucciones. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Vamos bien con esta parte de evolución histórica? Bueno, perfecto. Ahora, en la actualidad, o sea, en lo que es del año 2005 más o menos hasta aquí, hay solamente dos ISAs, dos arquitecturas de seis instrucciones que son absolutamente dominantes. Por un lado está la arquitectura
conocida, digamos, como x86 en su versión 64, o sea, la arquitectura de 64 bits de x86, tiene varios nombres también, que es la arquitectura en las cuales están basados seguramente las PCs, todas las PCs que ustedes conocen, los servidores, las supercomputadoras, todas esas trabajan con arquitectura x86. Es más o menos el 99% del mercado. Que, ojo, no me refiero solamente a Intel. Aún son Intel, todos los clones, y hay eh, varias, varias personas, digamos, que trabajan sobre la misma arquitectura, pero la arquitectura x86-64 está aproximadamente en el 99% del mercado ese de computadoras, servidores y supercomputadoras. Curiosamente, la arquitectura x86-64 fue diseñada no por Intel, sino por AMD. Es uno de los grandes aciertos de AMD, y es la arquitectura que Intel usa hoy en día, internamente y todo lo demás. El ISA que Intel usa es un ISA que fue diseñado por AMD. Es una curiosidad de la historia, digamos. El otro ISA dominante es el ISA de ARM, que se usa en sistemas embebidos, se usa en todos los smartphones que ustedes conocen, etc. Y básicamente lo que tiene es que este ISA de ARM es el utilizado aproximadamente también en el mercado en el 99% de todos los chips de celulares, tablets y todos esos aparatos que están en el mercado. Ahora, en realidad con ARM hay que hacer una pequeña salvedad, que en realidad ARM no es un único ISA, sino que ARM tiene varios ISAs. Y acá algo ustedes vieron, sistemas con micro, o les comentó, calculo, el ingeniero Esteban Bonaldini, porque ARM tiene varios ISAs, tiene el ISA de Thumb, Thumb 2, tiene una versión ARM, una versión del ISA versión 7, otra versión ARM versión 8, que es la más nueva. A su vez tiene una versión 8M, que es para sistemas embebidos, que es la que reemplazaría a Thumb 2, y es una cuestión bastante complicada cómo maneja ARM. Pero sin duda que ARM, un ISA de ARM, es el que está en el 99% de los celulares, tablets, sistemas embebidos, etc. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el ISA que ustedes vieron en sistemas con micro? M5, dice Juan. No, no es ningún M5. El que ustedes vieron, si no me equivoco, es Thumb 2. Es Jonás, exactamente. Gonzalo y Jonás es lo que estuvieron más cerca. El Thumb 2 es el que ustedes vieron, que es una versión, un subconjunto de algunos de todos estos que estamos hablando acá. Era el Cortex, quizás era el M5, pero no era la versión del ISA. Ahora, los dos ISA tienen una característica en común. Los dos ISA dominantes. Son ISA que son propietarios. El x86 fue diseñado por AMD, es propiedad de Intel, que se lo compró a AMD, y todos los demás subconjuntos de ISA, digamos, son ISAs de ARM, lo que implica que si yo quiero hacer un procesador que ejecute el ISA de ARM o le ejecute el ISA de Intel, el x86, tengo que pagar licencia. Tengo que ir y pagarles a los señores, ya sea Intel o ya sea ARM, tengo que pagarles la licencia para que ellos me den toda la especificación del ISA y de esa manera ellos ganan plata y yo puedo hacer mi procesador. De hecho, ese es el modelo de negocios específico de ARM. ARM no fabrica sus procesadores, sino que solamente vende las licencias de su set de instrucciones. Y después están los fabricantes como Broadcom, Qualcomm,
todos los demás que son los que fabrican los chips basados en la arquitectura de ARM. Ahora, ¿se entendió hasta acá cuáles son los dos ISAs dominantes? Ahora hay una pregunta que si ustedes capaz que se le hicieron, capaz que no, las preguntas son, si Intel, que tiene tanta plata, que está en el 99% del mercado de PCs, notebooks, servidores y todo lo demás, ¿por qué no puede vender chips para celulares? ¿Por qué no hay ningún celular que realmente tenga dentro un chip de Intel? No sé, ¿por qué ARM tiene el 99% del mercado? O al revés, ¿por qué ARM, que tiene el 99% del mercado, no puede meterse en el negocio de las laptops? O no puede vender PCs, no puede haber servidores o supercomputadoras. Siempre están las noticias de que Intel quiere meterse en el mercado, pero realmente, bueno, es una buena pregunta. Y Juan plantea, porque se respetan el espacio de cierta manera y todos viven en armonía. Y no, digamos, lamentablemente, en una cuestión de los negocios, no creo que haya esas cuestiones de respeto del espacio y todos viven en armonía. Si uno pudiese quedarse, en cierto modo, con un pedazo del mercado del otro, estamos hablando de muchísima plata, seguro que uno hubiera podido hacerlo. ¿Estamos? Porque la plata que hay en el medio, la plata que tiene Intel, la plata que maneja ARM, es mucha plata. Sacar un 1% de eso, que nosotros nos hagamos millonarios, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si tenemos la oportunidad. Claro, una especie de gran arco. Monopolización, sí, pero, o sea, está claro, hay una monopolización del mercado. O sea, un mercado grande está totalmente absorbido, digamos, por un tipo de ISA. Y el otro por el otro, pero ¿por qué no se, por qué no, por qué Intel no se le ocurrió meterse en los celulares? Y la cuestión es por culpa de Lisa, a fin de cuentas. Es porque Lisa, la arquitectura del set de instrucciones, sin querer o queriendo, están reconociendo que es realmente la interfaz más importante en un sistema de computadoras. Es realmente donde el software se encuentra con el hardware. Es lo que o sea, es la parte en la cual para meterse con eso hay que cambiar tanto software para hacerlo compatible. Y es tan complicado y son tantos los problemas que cuando Intel quiso, o sea, cuando Intel, eh, cuando apareció el mercado, digamos, de los celulares, smartphones y todo lo demás, Intel estaba mirando para otro lado. Perdió en ese momento de entrar al mercado, quiso hacer un intento, el intento no le salió, perdió en ese momento de la historia y no pudo nunca más. Y muy probablemente no pueda nunca más volver a entrar, porque no es tan sencillo hacer un procesador y cambiar todo el software que está corriendo en todos los celulares, todo el mundo, para que sea compatible con un ISA diferente. Entonces, realmente, eh, el problema de fondo, digamos, no es solamente una cuestión de mercado, no es solamente que se respeta, sino que para poder meterse en el mercado hay que meterse tan abajo y hay que cambiar tantas cosas de arriba que la empresa pasa a ser una cuestión totalmente titánica y ya realmente no conviene hacer el esfuerzo eh, económico, digamos, para hacerlo. Eh, sí, más que inventar la rueda de nuevo, lo que pasa es que hay muchos, o sea, de los dos mercados, hay muchos dispositivos corriendo y existiendo actualmente.
Entonces, tratar de meterse en el campo del otro, vos tenés que cambiar no solamente, eh, vos vas a hacer un dispositivo nuevo con un ISA nuevo, sino que también la idea es todos los programas existentes tienen que poder ejecutarse en ese ISA nuevo. Entonces, vos, ¿cómo haces para cambiar todos los programas existentes? Tenés que recompilar todos los programas existentes. ¿Y cuántos son todos los programas existentes? Es imposible que alguien se ponga a recompilar todos los programas que hay para Linux, para Windows, etcétera, recompilarlos para ARM. Es imposible que alguien se ponga a recompilar todos los programas que están en el app de Google y en el app de iOS, que se ponga a recompilarlos para una arquitectura x86, ¿se entiende? Y vos ya tenés el mercado de iOS, el mercado de, de Google Store, entonces es imposible que eso funcione, porque además vas a encontrar, no, nunca falta aquel que tiene el celular más viejo con un Android 2 o 5 que todavía sigue funcionando, el tipo lo usa y hace su trabajo, o lo mismo la PC, eh, que sigue funcionando. O es más, vieron la nota que yo puse ayer, creo, o anteayer, en el grupo de Ingeniería en Computación en Facebook, de que salió hace poco el, el alcalde, o sea, salió el gobierno de Nueva York a pedir por favor programadores de COBOL, que están buscando programadores de COBOL. Y no solamente que están buscando el programador de COBOL, eso, la nota tenía un detalle importante abajo, que era porque todas las cosas de COBOL corren en mainframes de IBM. Y ustedes dicen, bueno, pero eso es una cuestión de tecnología viejísima. Sí, es una tecnología viejísima que está corriendo hace 40 años, que está corriendo sobre computadoras de IBM que tienen MISA, que no se lo cambió de hace 40 años y que sigue ejecutando. Y un montón de transacciones de tarjetas de crédito y demás se siguen haciendo con la misma computadora de hace 40 años. Y bueno, eso hay que sostenerlo y hay que manejarlo. Y eso es un ISA que nadie le toca. Por ejemplo, el de las mainframes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que realmente cuando yo hablo de que el ISA es importante, no es porque soy el profesor de arquitectura de computadoras eh, y me encanta a mí la materia en la que doy. Tampoco tengo bueno, creo que no tengo el defecto profesional ese de todos los docentes, decir, realmente mi materia es la más importante. Yo por lo menos intento que haya números que respalden lo que digo de que mi materia realmente es la más importante. Este, entonces, creo que es una cuestión de que meterse con el ISA es realmente es complicado, es complejo y es muy difícil de meterse. Ahora, con semejante introducción, la pregunta que ustedes quizás se podrían estar haciendo en todo el partido es, ¿qué es un ISA? O sea, si este tipo me dice que es realmente tan importante, si empresas como Intel no pueden meterse donde ya está metido el ISA de otro, realmente, ¿qué es un ISA? El ISA es lo que se conoce como el modelo del programador de la máquina. Es toda la información que se requiere para escribir programas para un determinado procesador, ¿no? Es como un programador ve al procesador. Eso es la arquitectura del set de instrucciones, que yo lo abrevio como ISA. Eh, y ojo, cuando hablo de modelo del programador, hablo siempre de un lenguaje de bajo nivel, es un lenguaje ensamblador. Que ustedes dicen, bueno, eso ya hoy en día no existe. Yo les digo, sí, sí existe, porque siguen saliendo procesadores, todos los procesadores se programan de alguna manera, y lo que hay es, por lo menos, gente que trabaja con los lenguajes ensambladores para hacer mejores compiladores, para optimizar ciertas rutinas en sistemas embebidos. Ustedes trabajan con
lenguajes ensambladores. Luego me dirá, bueno, no, pero también se puede programar en C, lo cual es verdad. Pero a la larga alguien después compila o tienen compiladores de C para el lenguaje ensamblador, ¿no? Entonces, yo cuando hablo del modelo del programador siempre hablo de un programador bajo nivel, ¿estamos? Y sobre ahí se empiezan a construir compiladores, drivers, sistemas operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un ISA, en realidad, esa arquitectura de set de instrucciones está compuesta por 4 cosas fundamentales. Por un lado, un ISA siempre especifica celdas de almacenamiento. ¿Qué son celdas de almacenamiento? Especifica a dónde va guardando las variables, cómo maneja sus componentes, dónde almacena la información del set de instrucciones. Normalmente son registros de propósito general, registros de propósito especial que tiene el procesador. Por ejemplo, ustedes cuando vieron en sistemas con micro el SRC1, se les dijo el SRC1 tiene un registro PC, ¿se acuerdan? Entonces ese PC era un registro especial que cumplía la función de apuntar a la próxima instrucción. Entonces un ISA especifica en algún lado que hay un registro que se llama PC. Un ISA también dice hay 32 registros de propósito general de 32 bits. Entonces ustedes saben que su ISA va a contar con 32 registros y que tiene 32 y que no tiene 88. ¿Se entiende? Esa es parte de la especificación del ISA. Son muchas celdas de propósito. También especifica cómo se maneja un poco la memoria. Es decir, yo tengo un mapa de memoria que va a ser de tal manera. Eso es algo que también vieron un poco en sistemas con micro. Y también especifica un poco cómo va a ser el manejo de los dispositivos de entrada-salida, que normalmente puede ser mapeado de memoria. Entonces, toda la cuestión es cómo se manejan las celdas de almacenamiento para guardar información, para almacenar la información, está especificado en la arquitectura del set de instrucciones. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Bueno. Después, ¿qué especifica también un ISA? El segundo componente especifica los formatos de las instrucciones. Especifica cómo son los tamaños y los significados de los diferentes campos que van a tener las instrucciones del set. Y también especifica los modos de direccionamiento soportados. Ustedes, cuando vieron sistemas con micro, seguramente el ingeniero Valentini les comentó algo de formatos, les mostró los formatos de las instrucciones y hablaron un poco de los distintos modos de direccionamiento. Ustedes vieron un caso particular de eso. Ahora yo les voy a contar un poco generalidades sobre ese tema. El tercer componente de un ISA es ya el set de instrucciones, o sea, el conjunto de todas las operaciones que puede hacer la máquina. Donde las instrucciones son aquellas que usan las celdas de almacenamiento, están especificadas por los formatos y generan algún tipo de resultado según el ciclo de la instrucción. ¿Está claro? Toda arquitectura de set de instrucciones siempre especifica el conjunto completo de las instrucciones que pueden ejecutarse en esa máquina. Y finalmente, siempre hay una cuarta sección, digamos, que es la sección de extras, por decirlo así, que son cosas que se hacen a veces en el procesador independientemente de la instrucción en cuestión. Hay procesadores o hay arquitecturas de instrucciones que definen, bueno, en cada fetch se actualiza un contador, se actualiza un timer, está compuesto por cierto componente que es independiente. Entonces hay cuestiones, digamos, del ISA que son independientes de las instrucciones, pero que también forman parte del ISA
Entonces, son esas cuestiones extras, digamos, por decirlo así, que están contempladas dentro de la arquitectura del set de instrucciones. Entonces, ahora, cualquier ISA, cualquier arquitectura de set de instrucciones que veamos, que exista, siempre va a tener por lo menos los tres primeros componentes, que son especificando cuáles son las celdas de memoria, de almacenamiento, cuáles son los formatos de las instrucciones y cuáles son las instrucciones. Si hay un ISA que por algún motivo no tiene nada extra, capaz que se evita la cuarta sección, llamémoslo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Martín dice que no. Pablo también dice que no. A ver que vayamos bien. Entonces, esta es una diapositiva de que le robé al ingeniero Volentini. Es una diapositiva exacta de sistemas con micro, donde es un pequeño repaso de qué era lo que es el ciclo de la instrucción. Vimos, ustedes vieron, claro, yo te conozco, JP, sí, se la robé descaradamente, se la tomé prestada, si lo quieren ver así, de la diapositiva de sistema con micro, y la idea es hacer un pequeño repaso de qué era el ciclo de la instrucción. Ustedes ya vimos también nosotros en la introducción que toda computadora, sea como sea, todo procesador siempre hace lo mismo. Es una máquina que hace una y otra vez el mismo ciclo. El ciclo se compone de hacer un fetch, una decodificación y una ejecución. Siempre es, ¿qué es el fetch? Es donde se obtiene la instrucción, se va a buscar la instrucción que vamos a ejecutar. ¿Cómo se hace el fetch? Básicamente, siempre es dado un puntero que apunta a la próxima instrucción, normalmente se llama PC, Program Counter. La idea es, ese registro almacena la dirección de la próxima instrucción. Entonces yo con ese registro tengo que ir a memoria, de esa memoria busco, porque las instrucciones siempre residen en memoria, busco la instrucción que quiero ejecutar, la traigo, la guardo en un registro, en otro registro especial que suele ser el registro IR, y lo que hago es actualizar el puntero para que apunte a la siguiente instrucción. Todo eso es lo que comprende la búsqueda de una instrucción, lo que se conoce como fetch. Luego que ya tengo mi instrucción en el registro IR o en algún lado almacenada, lo que tengo que hacer es decodificarla. Decodificarla implica ver qué tipo de instrucción es, dónde están sus operandos, conseguir sus operandos eventualmente para decir, che, qué es lo que tengo que hacer, qué tipo de procesamiento realiza esta instrucción. Y luego, una vez que ya tengo los operandos, tengo la instrucción, ya sé qué instrucción es, todo lo demás, empiezo a ejecutar lo que es la instrucción en sí, la tarea que quiero realizar, hacer una suma, leer algo, otro valor de memoria, lo que sea que yo sea que haga la ejecución de la instrucción. Y luego, cuando termino la ejecución, pasa a realizarse el fetch, se repite el ciclo y pasa a hacerse el fetch de la instrucción siguiente. Imagino, ¿alguna duda con respecto a esta diapositiva? Espero que no. Bueno, Jonás dice que no. Estamos todos bien. Esta es otra diapositiva también del repaso, algo que vimos en el tema 1, que cuáles son los niveles de programación. Ustedes siempre saben lo que es el lenguaje de alto nivel, en C, Java, Python, acá está el ejemplo de C++, lo que sea. Ustedes tienen, por ejemplo, ahí manejo de unos arrays, y la idea es que siempre los lenguajes de alto nivel, esta diapositiva está puesta para que ustedes vean y recuerden que los lenguajes de programación de alto nivel tienen estructuras de datos, tienen sintaxis, tienen estructuras de control también. La idea es que todas esas estructuras de datos y estructuras de control son más fáciles
nos permiten a nosotros los seres humanos manipular los datos de cierta manera. Pero a través de algún proceso medio mágico de compilación o de interpretación o de como sea, esos lenguajes de alto nivel se terminan convirtiendo en un lenguaje ensamblador, que es este que está acá en el medio, pintado de amarillito, que es el lenguaje, digamos, de la arquitectura del set de instrucciones, que es como un programador de bajo nivel ve a la máquina, que son lo que dice ahí los lenguajes de ensamblador, como LAR, MIPS, x86, y a la larga todo esto de acá, los lenguajes de alto nivel, son convertidos sí o sí en estos lenguajes ensamblador. Que a la larga este lenguaje ensamblador termina traduciéndose en un lenguaje de máquina, que son ceros y unos, que son los que realmente ejecuta la computadora, digamos, son los circuitos que están en la computadora. Nosotros vamos a ver cómo se hace, estamos centrados en esta parte y vamos a ver cómo se vincula con la parte de abajo. Bueno, entonces me queda ya empezando a ver específicamente componentes de NISA, por la idea es ver acá todas las instrucciones que están aquí, sean las que sean, ese tipo de instrucciones, lo que vamos a ver es qué tiene que especificar una instrucción. Vamos a empezar a ver lo que es el componente que era los formatos de las instrucciones. Pero toda instrucción, siempre, toda instrucción de cualquier ISA tiene que especificar siempre los mismos componentes. Y los componentes son, toda instrucción siempre, siempre, siempre debe especificar qué operación realiza. O sea, debe haber alguna parte de la instrucción que me indique qué tipo de operación es la que yo quiero realizar con esa instrucción. Acá a la izquierda, perdón, acá a la izquierda yo les voy a mostrar algunos ejemplos de instrucciones. No importa en realidad exactamente qué es lo que hace la instrucción, no importa qué tipo de set de instrucciones es, lo que yo les quiero mostrar es que siempre, siempre, siempre va a haber, cualquier instrucción siempre especifica lo mismo, digamos. Y acá en estos ejemplos tenemos un flujo de datos que va, digamos, de derecha a izquierda. Eso es una convención que se usa bastante en los lenguajes ensambladores, por decirlo así, en lo que es la arquitectura de set de instrucciones. El flujo de datos va de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tiene una instrucción add R2, R1 y R3, hay una parte de la instrucción que me especifica qué es lo que quiere hacer esa instrucción, qué operación va a realizar. Y en ese caso es esto de acá que está de color, es un add. Entonces, cuando ustedes leen esa operación add R2, R1, R3, ustedes ya intuitivamente pueden saber que eso es una operación de suma. Y lo que tiene que siempre hay algo que se llama código de operación, que es el opcode, que me trata de identificar unívocamente a cada operación del set de instrucciones. Luego, cualquier instrucción de cualquier ISA también me especifica dónde están los operandos. Vamos a ver que hay distintos set de instrucciones con distintas maneras de especificar dónde están los operandos, pero siempre, siempre, todo el set de instrucciones me tiene que especificar dónde están sus operandos. Esos operandos pueden estar en registros del procesador, como es este caso, pueden estar en celdas de memoria, pueden estar en lugares de entrada-salida, pueden los operandos ser parte de la misma instrucción. Hay muchas combinaciones posibles. Ustedes seguramente vieron algunas de esas combinaciones en sistemas con micro, en las instrucciones con las que trabajaron en sistemas con micro. Pero siempre, siempre una instrucción me debe especificar
dónde están los operandos con los que yo quiero trabajar. En este ejemplo que nosotros estamos viendo acá, en este caso, los operandos pasan a ser el registro 1 y el registro 3. En este caso, esta instrucción tiene dos operandos fuentes. Otra cosa que siempre debe especificar una instrucción es dónde guardo el resultado. O sea, ¿qué hago con el resultado de la operación que yo quiero realizar sobre mis operandos? Y también, al igual que donde estaban los operandos, hay muchas variantes posibles. Yo puedo almacenar el resultado en un registro, puedo guardar el resultado en memoria, puedo mandar el resultado a un dispositivo de entrada-salida, puedo guardarlo en cualquier lado. ¿Estamos? Lo importante es que siempre la instrucción tiene que especificar a dónde guardo ese resultado. ¿Estamos? Y en este caso, nuestro ejemplo, nuestra suma, el R2 acá implica lo que es el destino. Entonces yo acá digo que esta es una suma que lee el valor del registro R1, le suma el valor del registro R3 y guarda el resultado en el registro R2. ¿Está claro? Finalmente, toda instrucción debe especificar también dónde está la instrucción siguiente, ¿no? O sea, debe especificar de alguna manera cuál es la próxima instrucción, lo cual usualmente, por ejemplo, con esta instrucción de suma, está implícito que la instrucción siguiente es la que está debajo. Vamos a la instrucción que se ejecuta siguiente es la que se escribe siguiente, la que está en la posición siguiente de la memoria, ¿no? Pero hay instrucciones que alteran ese flujo secuencial y son instrucciones, por ejemplo, de salto. Entonces, las instrucciones de salto me dicen, mira, la instrucción que sigue después de mí no es la que está debajo, sino la que está en aquella otra dirección. ¿Estamos? Entonces, va a haber instrucciones que, o sea, no necesariamente tienen que estar puesto como un componente del formato de la instrucción, pero sí tiene que estar especificado. Esta instrucción es una instrucción secuencial, entonces, de algún modo, siempre la instrucción que se ejecuta después que esta es la siguiente. En algún lado de lisa debería decir, o debería decir, todas son así, excepto las que siguen a continuación. ¿Estamos? Pero estas cuatro preguntas de ¿qué operación realiza? ¿Dónde están los operandos? ¿Dónde se guarda el resultado? ¿Y dónde está la próxima instrucción? Son las cuatro preguntas que siempre tienen que responder y debe especificar cualquier instrucción de cualquier arquitectura de set de instrucción, de cualquier ISA. ¿Preguntas? ¿O parece que está más clara la clase de hoy? ¿O más sencilla? ¿O más aburrida? ¿O están más dormidos? ¿O son menos? ¿O todos juntos, digamos? Pero me parece bárbaro que no haya dudas hasta el momento. Entonces, ¿cómo hace? Claro, un poco de esto y un poco de aquello, dice Martín. ¿Cómo hacemos normalmente para especificar todas estas cosas en una instrucción? Es lo que se conoce como el formato de la instrucción. Esta diapositiva también es tomada gentilmente de las diapositivas de sistemas con micro, y la idea es que ustedes tienen una instrucción, a fin de cuentas es una tira de bits de una cierta longitud, ¿estamos? Ustedes tienen instrucciones que, por ejemplo, pueden ser de 32 bits, 64 bits, no importa, las instrucciones ustedes tienen un determinado tamaño, y ese tamaño, que esos n bits, la idea es que lógicamente, o sea, conceptualmente, los dividimos en ciertos campos. Y de cada campo tiene distinta longitud, dependiendo su necesidad.
Siempre, siempre, todo formato de instrucción va a tener un campo, que es el campo que denominamos opcode, que es el campo código de operación, que es un campo que me indica qué operación es la que se va a realizar, ¿no? Es un campo que me tiene que identificar unívocamente a cada instrucción. O sea, cuando yo me fijo, cuando el procesador llega, digamos, una instrucción, yo me debería fijar en el opcode y debería saber exactamente qué instrucción voy a ejecutar. Ahora, eso me dice que si yo tengo un campo opcode que tiene B bits, o sea, B larga bits, ¿cuántas operaciones distintas podría soportar ese set de instrucciones? A ver si alguno está suficientemente despierto como para responder a la pregunta. Augusto dice correctamente 2 a la B, exactamente. Si yo tengo, supongamos, 5 bits de opcode, eso implica que ese formato soporta 32 instrucciones diferentes. Si yo tengo 10 bits de opcode, como la larga son 2 bits, significa que yo voy a poder ejecutar 1024 instrucciones diferentes. Y después puede haber combinaciones, trucos y todo lo demás. Pero la idea es que, fíjense que el tamaño ese del campo opcode me va a estar determinado en cierto modo cuántas operaciones diferentes pueden soportar en un set de instrucciones. Y después están todos los operandos, que como mencioné un poco recién, puede haber 1, 2, 3, 4, ninguno. O sea, puede haber una cantidad de operandos indefinida. Lo importante es que, o sea, cada formato de la instrucción siempre debe especificar con cuántos operandos trabaja y dónde están esos operandos. Normalmente, en general, los ISA tienen entre 0 y 3 operandos. O sea, las instrucciones de un ISA pueden tener entre 0 y 3 operandos. Son muy poco comunes las instrucciones que tienen más de 3 operandos, las hay, y bueno, hay instrucciones con menos de 0 operandos, normalmente eso sí que no existe. Y acá de vuelta, el dato, el operando puede estar en otro campo de la instrucción, o sea, puede ser que acá hay un dato en el operando 1 y acá en el operando 2 hay un valor, entonces simplemente yo tengo que operar con este valor sobre lo que está en este dato que tengo un registro, por ejemplo. Puede haber muchas combinaciones. Pueden estar en otro campo, en un registro, en la memoria. Eso es, por ahora, abierto. Yo quiero que se queden con instrucciones. Y también, no necesariamente una máquina tiene un único formato. O sea, no todas las instrucciones en la arquitectura de esas instrucciones tienen un único formato. De hecho, es poco común que tengan un único formato. Lo común es que haya varios formatos de instrucciones y que todos a la larga se distingan de algún modo mediante el opcode. Entonces el opcode no solamente me va a distinguir la operación, sino la operación y el formato, o va a haber algún tipo de prefijo que me va a identificar el formato y después la operación. Va a haber combinaciones, ¿no? Pero lo importante es que no hay un único formato de instrucciones en una arquitectura de instrucciones, sino que y que es normal, digamos, que existan distintos tipos de formatos. Pero tampoco son tantos, o sea, normalmente un ISA puede tener, por ejemplo, 4 o 5 formatos de instrucciones. O sea, las instrucciones se encajan en uno de estos 4 o 5 moldes y listo, no hay más que esos 4 o 5. ¿Está clara lo que es el formato de una instrucción? Voy a especificar ahora un poquito lo que son las clases de las instrucciones. Todas los tipos de instrucciones de todos los ISA que hay en el mercado y que hubo alguna vez, siempre encajaban en 4 tipos de instrucciones, 4 clases de instrucciones.
siempre va a haber instrucciones que sirven para movimiento de datos, que son instrucciones que a la larga transfieren datos de un lugar a otro. Siempre van moviendo datos de aquí para allá. Esos datos, esos lugares pueden ser registros, memoria, o sea, transferir datos desde el registro o desde memoria hasta registros o memoria. Entonces acá pueden haber combinaciones de registro-registro, registro-memoria, memoria-memoria, memoria-registro, etcétera, etcétera. Siempre las instrucciones de movimiento de datos tienen al menos una fuente, que es de dónde quiero sacar yo el dato, y al menos un destino, que es a dónde quiero mover mi dato. En particular, hay instrucciones que reciben un nombre específico, son instrucciones de tipo load, que son instrucciones de carga de memoria, donde la fuente es memoria y el destino suele ser un registro. Una instrucción de carga me trae un dato de memoria y me lo guarda en un registro. Y a su vez está la contrapartida, que es una instrucción de tipo store, que es la inversa, en la cual siempre es la fuente es un registro y el destino es memoria. Y después, por supuesto, también hay movimientos de datos, donde las fuentes y el destino siempre están en memoria, y hay movimientos de datos donde la fuente y el destino está en los registros. Lo importante es que las instrucciones de movimiento de datos no procesan datos, no alteran los valores, sino que los llevan de un lugar a otro. Ustedes vieron y supongo que se cansaron de trabajar con instrucciones de movimiento de datos en ELISA del Cortex, que ustedes vieron, el FAM2. ¿Recuerdan algunas instrucciones de movimiento de datos? Está bien. LDR, STR, perfecto. Después, el segundo tipo de instrucciones siempre están las instrucciones de procesamiento. Las instrucciones de procesamiento son instrucciones usualmente aritméticas, lógicas, hay de otros tipos también. La idea es que trabajan con uno o más operando fuentes, alteran sus valores y generan un resultado que lo guardan en algún destino. Son operaciones de tipo suma, restas, desplazamientos lógicos o aritméticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya a esta altura del partido conocen instrucciones de procesamiento. El tercer grupo de instrucciones son instrucciones de control de flujo de instrucciones, o sea, saltos. Lo que hacen los saltos son alterar el flujo normal de control, que es ejecutar la instrucción siguiente. Un salto me dice, no ejecutes la siguiente, sino que anda y ejecutame la que está allá, lejos. ¿No? Hay distintos tipos de saltos, ustedes lo deben haber visto, hay saltos condicionales y saltos incondicionales. Los saltos incondicionales son los que se ejecutan siempre, o sea, los que siempre saltan al lugar de destino. En cambio, los saltos condicionales son los que saltan si se cumple alguna condición. ¿No? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de algunos ejemplos de saltos condicionales que hayan visto en sistemas con micro. Por ejemplo, saltar si igual, saltar si no igual. Entonces ahí se compara algo, registros o lo que sea, pero hay alguna condición que hay que evaluar. Che, si se cumple esa condición, entonces salto. Si no, ejecuto la instrucción siguiente. En cambio, un salto incondicional es un salto que siempre va a saltar. Entonces tienen branch, tienen jump, tienen saltar si no es igual a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la cuarta clase de instrucción, el cuarto tipo de instrucción, son instrucciones que suelen llamarse misceláneas, que son de vuelta a la categoría esa de otras, la categoría de default, el else de los switch, digamos, en el cual es, si no es ninguna instrucción de movimiento de datos, ni es una instrucción de procesamiento, ni es una instrucción de salto, entonces es una instrucción de tipo
miscelánea. Ahí Augusto me hace una pregunta, que es una pregunta muy interesante. Me pregunta si todas las arquitecturas de set de instrucciones, todos los ISA tienen flags. La respuesta es que no, no todos los ISA tienen flags. Pero sin embargo, todos los ISA tienen saltos condicionales. Entonces, la idea es que hay ISAs, o sea, todos los ISA lo que van a tener van a ser instrucciones de control de flujo. Todos los ISA van a tener saltos. Todos los ISA van a tener saltos condicionales y saltos incondicionales. Eso sí es seguro que tienen todos los ISA. Ahora, el cómo evalúan las condiciones, acá ya cada ISA puede evaluarlo de distintas maneras. Hay ISAs que van a tener flags para evaluar condiciones y otros ISAs que no van a tener flags, pero seguro que van a tener saltos condicionales. ¿Se entiende la diferencia, Augusto? Bien, perfecto. Ustedes en el ISA que ustedes vieron en sistemas con micro, ¿tenía flags o no? Entonces ustedes, ¿qué flags tenían? ¿Tenían flags de carry? ¿Tenían flags de negativo? ¿Flags de cero? Exactamente. Overflow. Bueno, hay otras arquitecturas que no necesariamente tienen flags, pero aún así sin tener flags se dan maña para poder hacer comparaciones o evaluar algún tipo de condición para ver si tienen que saltar o no. Entonces, lo importante de los ISA es que siempre tienen que tener instrucciones de salto que evalúen condiciones. Eso sí siempre tienen que tener. Ahora, ¿cómo evalúan las condiciones? Eso ya es particular de cada ISA. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta parte? ¿Quieren que hagamos un recreo ahora? ¿Va a hacer otro cafecito, Martín? Pregunto por la duda de curioso. Bueno, hagamos un pequeño recreo ahora, este, eh, con esta diapositiva, y seguimos, son las 9:05, hacemos, ¿qué quieren? 5 minutitos, a las 9:10, 9:15, dice Leo. Bueno, por ahí 9:15 continuamos con los. Bueno, está bien. Estoy bueno hoy, vamos a hacer. Estoy bueno porque hoy es miércoles y vienen a la 1, así que hagamos un requerito más largo. A las 9:15 arrancamos de vuelta. Yo voy a parar un segundito la presentación. Y ahí estamos de vuelta con la presentación. Bueno,
por las dudas, aviso que yo estoy, por si alguno quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda. Vamos a esperar igual que venga Leo para volver a arrancar. Luca plantea que se durmió hoy, sí, hoy estaba un poquito más fresco, estaba lindo como para quedarse un ratito más en la cama. Pero por suerte está grabado, así que aprovecho y pregunto, por si está alguno. En general, ¿ven después las grabaciones? ¿Alguno volvió a ver una clase o algo así? Sí, sí, van. Sí, yo la verdad que no las vi, digamos, soy sincero. Entonces, quería saber si... mirá vos, dice que sí, se ve. Bueno, está bueno escuchar las opiniones. Y en general, por ejemplo, o sea, imagino que con todas estas pausas lo que hacen es directamente adelantar el- el video, pero es cómodo, es incómodo, ¿qué cambiarían, qué mejorarían? Todas las... Franco pregunta dónde se suben. Tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo todas las clases. Y en Facebook también lo estoy pasando los links. Más info al título del video. O sea, Jonás dice, yo creo que le podría agregar más info al título. ¿Te refieres al título del video? Bueno, sí, no es mi intención por el momento hacerme famoso, pero lo podemos pensar, digamos. Sí, trato de poner en la descripción qué es qué es lo que vemos en cada clase, digamos. Pero bueno, sí, puede ser. Claro, me falta marketing, me falta marketing. Así en mayúscula y todo. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a tratar de cambiarlo. Pero bueno, por lo pronto me parece interesante eh, obtener, digamos, saber que ustedes, algunos lo están viendo y están aprovechando el hecho de volver a ver las clases. Eh, Así que, bueno, significa que, bueno, a ver, si alguno se anima a pasar, cuando vuelvan a ver las clases, tienen así títulos de cómo las hubieran titulado ustedes a las clases y de ahí les vamos cambiando los títulos. Capaz que ustedes son mucho más creativos que yo, no lo dudo, digamos. Claro, lo que plantea Iván es que es cómodo porque siempre está la posibilidad de volver, si no entendés algo, siempre está disponible, porque justo ahora como Lucas se durmió un rato, entonces sí, está bueno para mí. La idea era hacerlo también, era grabar las clases, si era presencial, para que estén disponibles, pero bueno, esto de la cuarentena nos modificó toda la situación. Bueno, claro, van a preguntar quién es el Lucas que se durmió. Siempre, siempre, no hay problema. Sí, es más, debo tener miles de, de muletillas y cosas que digo siempre, pero bueno, se van a hacer públicas. Ese es el problema de la internet. Son las 9:15. Supongo que Leo ya está, ya volvió. ¿Estamos todos para retomar? Bueno, retomo igual. Si no está Leo, sí, plantea Iván que podría ser pie para una carrera de distancia. Y sí, de algún modo habría que buscar la manera. Pero bueno,
Eh, hay que pensar, hay varios detalles que hay que hacer, pero sí, la idea es que da pie. Bueno, volviendo al cronograma. Este es fácil, es sencillo el cronograma de hoy. La idea es hoy ver el tema 4, la idea es tratar de terminarlo. Creo que vamos bien, no va a ser complicado. Recuerden, ya todos deben saber, hoy a las 13 tienen práctico, que arrancan con una evaluación, el práctico 1. Espero que ya estén todos afilados con ISA, cálculo de CPI promedio, eh, costo-beneficio y un montón de cosas más que sé que han estado atormentándonos a todos con preguntas, lo cual me parece muy bien. También durante el mañana, ahora, o las mediodía, o la tarde se va a publicar el enunciado de la guía del práctico 2, que es correspondiente al tema 3, que terminamos de ver el lunes. Así que vamos bien coordinados la teoría y la práctica. Recuerden que el viernes no tenemos clases, descansamos por Semana Santa. Y sí, nos encontramos de vuelta el lunes 13. Eh, Todavía realmente no sé si de manera presencial o de manera así online como nos estamos encontrando ahora. En teoría se volvería, o sea, por lo menos la resolución oficial, digamos, son todas hasta el 12, o sea, hasta el domingo. Así que en teoría el lunes habría que volver a la facultad, pero vamos a ver qué pasa todos estos, qué novedades hay estos próximos días. Así que ya saben que cualquier cosa eh, lo vamos a comunicar por el sitio y por todas las redes sociales. Martín dice que no quiere volver a la facultad, lo cual me parece bien. Sí, Jonás parece que tiene una pregunta. Por lo menos yo no tengo nada oficial hasta el 23. Era hasta el 3. Claro. Oficialmente, el anuncio cuando no empezamos las clases 16, dijeron que se suspendía hasta el 12 de abril. Ah, bueno, si hace 11 minutos lo publicó Clarín, no lo vi porque estoy dando clase. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Y ya veremos qué hace la universidad, digamos. Sí, yo también calculo que se va a extender, pero ya vamos a avisarle. O sea, ustedes quédense tranquilos que se van a enterar. Oficialmente la Universidad Nacional de Tucumán no tiene ninguna resolución al respecto todavía, aún. ¿Estamos? Bueno, volvamos con ISA. Vimos formato de la instrucción, vimos tipos de instrucciones y ahora nos falta ver también lo que son los modos de direccionamiento. ¿Qué son los modos de direccionamiento? El modo de direccionamiento es el soporte de hardware para determinar una forma útil para poder saber dónde está un operando. ¿Qué quiere decir eso? Que no se entiende, digamos. La idea es que ustedes usualmente en los lenguajes de alto nivel, como les dije recién, tienen ciertas estructuras de datos, de control, que son apropiadas para nosotros, los seres humanos, para poder programar más fácil a las máquinas. Y algunas variables se conocen en tiempo de compilación, otras se conocen en tiempo de ejecución. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la diferencia entre punteros y arrays de programación 1? Creo que hay algunos que son ayudantes o cosas así por el estilo. Y a veces puede ser necesario calcular direcciones. Por ejemplo, componentes de una tabla, de un vector, una estructura o de un registro. O sea, hay ciertas estructuras que yo quiero acceder al quinto elemento de el registro tal, o tengo una estructura en C, que quiero acceder a tal cosa, tengo un objeto, que quiero acceder a cierto atributo. Entonces, están, digamos, las estructuras de los lenguajes de alto nivel y que hay que accederlos. Ahora,
¿cómo es la mejor manera de accederlos? Digamos, no hay una única manera mejor de accederlos, porque son todos muy distintos y además hay muchos lenguajes. Entonces, la idea es que los modos de direccionamiento son artilugios que tiene el hardware para proveer soporte a todas esas distintas maneras de encontrar los operandos que requiera una instrucción. Entonces, como le dije acá, hay muchas variables, muchos modos de direccionamiento posibles. A veces se usan directamente valores constantes en la misma instrucción, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo concreto. Ustedes en C quieren acceder a B sub I. ¿Se entiende qué es B sub I? ¿Qué es B sub I? El componente I del vector B. Perfecto. La posición I del vector B. Estamos todos de acuerdo. Ahora, B, en realidad, ese vector, en realidad no es un vector, es un puntero a la dirección base del vector. Es una constante. ¿Estamos? Y es el índice, que es variable. Y sabemos que el índice no puede superar el tamaño del vector, ¿no? Entonces, para poder acceder realmente a B sub i, al elemento, el iésimo elemento del vector B, necesitamos de alguna manera una aritmética de direcciones. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque mi dirección de dónde está guardado el iésimo elemento del vector i, yo necesito la dirección base del vector más obtener el valor de i y multiplicarlo por el tamaño de los elementos del vector b, porque no es lo mismo que sea un vector de enteros que un vector de caracteres, que un vector de, no sé, objetos de alguna otra cosa. Entonces, cada elemento de B va a tener un tamaño, hay que multiplicarlo, y ahí voy a obtener realmente el desplazamiento, y de ahí eso lo tengo que sumar a la dirección base del vector B. Entonces, todo eso es una aritmética de direcciones. Entonces, si yo puedo tener algún modo de direccionamiento que me facilite esa aritmética de direcciones, sería bastante piola, por decirlo así. Sería deseable que una instrucción me pueda hacer todo eso automáticamente y no tenga que estar teniendo que hacer cálculos yo a mano. Entonces, directamente, como ustedes puedan poner B sub i, ¿dónde está? Perdón. Que ustedes puedan poner B sub i en un lenguaje de alto nivel y automáticamente esto, el compilador o lo que sea, me traduzca a una instrucción que me haga todo esto. ¿Se entiende? Esa es la ventaja o la idea de los modos de direccionamiento. Y le hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan o tienen alguna idea de cuántos modos de direccionamiento tiene el ISA Thumb2 de ARM que ustedes vieron en sistemas con micro? Bueno, Jonás, que después de leer la noticia en el diario se despertó, dice preindexado y post. Sí, esos son dos modos de direccionamiento. Ya lo retaron, a ver si está despierto. Son dos modos de direccionamiento, lo cual está correcto. Ahora, ¿son los únicos dos que vieron? ¿Alguno se acuerda? Si hay más, si hay menos. Eran como 7, dice Álvaro. Uf, suena mucho. No sé si alguien tiene que lo apoye a Álvaro o, o alguien que opine en contra de lo que dice Álvaro. En realidad, Álvaro tiene razón.
son más o menos como 7, y son más, creo, son como 10. Hay un montón de modos de direccionamiento. Y se están olvidando de modos de direccionamiento básicos, como modo de direccionamiento de registros, modo de direccionamiento directo, modo de direccionamiento inmediato. Entonces está el preindexado, el post, eh, el indexado preincrementado, el post incrementado. Tiene como 10 modos de direccionamiento para los distintos tipos de instrucciones. ¿Acá? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? No hay un único modo de direccionamiento, siempre hay distintos modos de direccionamiento según el tipo de instrucción que uno esté trabajando. La idea es que siempre haya la suficiente cantidad de modos de direccionamiento para dar soporte a los lenguajes de alto nivel que uno necesite. ¿Está clara la idea? Más o menos. Al margen, vi que también en el chat había no solamente posteado la noticia de Clarín. Está bien, bueno, de todas maneras, le agradezco a Jonás por la noticia, pero habría que esperar resoluciones oficiales de la universidad, ¿no? Y por otro lado, Martín plantea, lo mejor para los alumnos sería tomar clases así. Bueno, si la afirmación es en serio, habrá que ver realmente qué opinan todos los alumnos. Puede ser que sea una ventaja o no, pero ya vamos a ver. Yo no estoy en contra de lo que dice Martín, pero hay que ver, digamos. Hay que esperar. Esperemos un poquito y ya vamos a ver qué hacemos con eso. Por el momento sigamos con ISA. Bueno, habiendo visto más o menos los componentes de un ISA, vamos a clasificar ahora cómo se clasifican los distintos tipos de ISA. La clasificación es sencilla. La clasificación, generalmente las distintas arquitecturas de instrucciones se clasifican en cómo y dónde se ubican los operandos y cómo esos operandos son especificados por la instrucción. Hay algunos registros que suelen tener como una personalidad propia. O sea, está el registro, algunas arquitecturas tienen, o casi todas tienen el registro PC. El registro PC del program counter tiene una función específica. Algunas arquitecturas tienen el stack pointer. ¿Conocen lo que es un stack pointer? Es un registro que almacena el valor a donde apunta un puntero, digamos, al tope de la pila. Exactamente. Hay otras arquitecturas que tienen un registro acumulador. Un registro acumulador es un registro que va acumulando, de ahí viene su nombre, digamos, los resultados. Entonces siempre una suma, por ejemplo, no se guarda en cualquier lado, sino que se guarda en el registro acumulador. Y en general, la clasificación se hace basada, pues esto es una especie de estándar, de convención, digamos, se hace basada en instrucciones aritméticas que tienen dos operandos y un resultado. Entonces, toda la clasificación de ISA se hace basada en, por ejemplo, una instrucción de suma, como la que vimos al comienzo, digamos. Entonces, una operación de suma, que suma, digamos, que maneja dos operandos, una suma siempre es A más B igual a C, no importa que sea A, B y C, digamos, sino que manejan dos operandos y un resultado. Esas son ese tipo de operaciones diádicas, digamos, son las que me sirven para hacer la clasificación de ISAs. Normalmente ISAs de más de 3 operandos no se ven actualmente. Hay variantes, hay cosas, pero son realmente, ya hoy en día no son comunes. Entonces, en general de más de 3 no se conocen. Entonces, bueno, no lo más común, sino los 4 ISA que vamos a ver nosotros rápidamente son, primero, un ISA de 3 operandos, que usa modos de direccionamiento tanto para los operandos fuente como para el resultado. El ejemplo es lo que vimos, la instrucción que vimos hace unos momentos, un AD que tenía R1, R2 y R3, o algo así.
La idea es que maneja uno operando fuente, otro operando fuente, son dos operandos distintos, estos dos, con algunos modos de direccionamiento, ya sea que esté en registro, que esté en memoria, indexado, puede incrementar, lo que sea, no importa, le hace una operación y guarda el resultado en un lugar distinto, que también puede tener su propio modo de direccionamiento. ¿Vamos? Entonces, un ISA de 3 operandos normalmente funciona así, o sea, son 3 operandos distintos para una operación aritmética. Después está el ISA de 2 operandos. ¿Cuál es la diferencia del ISA de 2 operandos con el de 3? Que hay un operando que lo usa como fuente y también lo usa como destino. ¿No? Lo que no implica que yo acá también pueda hacer, pueda poner en el mismo destino uno de los operandos fuentes. O sea, no necesariamente acá tienen que ser 3 cosas distintas. Pueden ser la misma. La diferencia está en que yo acá, en lista de 3 operandos, yo tengo alternativas y elijo si quiero que sea el mismo o no. En un lista de 2 operandos, yo no tengo la alternativa. Siempre hay el operando destino es a su vez uno de los operandos fuente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, un ISA de 2 instrucciones, de 2 operandos, uno especifica uno de los operandos fuente y el otro operando que es a su vez la otra fuente y destino. Tiene un rol doble. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Después está también los ISA de un operando. Por ejemplo, volviendo al caso anterior, si yo acá tenía, por ejemplo, un add R1, R2, R3, yo acá voy a tener add R1, R2. ¿Se entiende? Donde directamente en R1 hago la suma de lo que tenía en R1 con lo que tengo en R2 y lo guardo en R1. ¿Se entiende? Después estamos un ISA de 1 operando, que acá es lo que les comentaba un poco recién, que de manera implícita necesita otro operador, entonces usa siempre lo que se conoce como un acumulador. Usa ese registro acumulador como operando implícito, que va a ser tanto fuente como resultado. Entonces, ¿cómo funciona acá? Es el valor que tiene el acumulador, le hace la operación con el operando que yo le estoy especificando en la instrucción y el resultado lo vuelve a guardar en el acumulador. Una instrucción de acá sería directamente add R1. ¿Se entiende? Es sumame R1 a lo que ya tenía en el acumulador. ¿No? ¿Se entiende más o menos lo que es una máquina de 1 operando? Son máquinas chiquititas usualmente. Y después finalmente está el ISA de 0 operandos, que es en general cómo trabaja un ISA de 0 operandos. Un ISA que dice solamente sumar. ¿Qué es lo que va a sumar? Normalmente trabaja con la pila. Entonces, lo que hace estas siglas de acá se referencian al tope de la pila, tope de stack, y el segundo de la pila, el second of stack. Lo que hace es agarra el elemento que está en el tope de la pila, el elemento que está segundo en la pila, los opera los dos y vuelve a guardar el resultado en el tope de la pila. ¿Está? Como que los saca los dos, los procesa y vuelve a guardar el resultado en el tope de la pila. O sea que se puede trabajar inclusive con un ISA de 0 operandos, existe, son poco comunes hoy en día, pero existen y la idea es que, fíjense, ustedes pueden especificar desde suma R1, suma R1 con R2 y guardar el resultado en R1, suma R1 con R2 y guardar el resultado en R3. ¿Sí? Siempre para clasificar tienen que tener en cuenta los modos de direccionamiento posibles para los operandos de una instrucción aritmética. ¿No? En el práctico, si no me equivoco, hay unos ejemplos de estos distintos tipos de ISA y que ustedes escriban un programa
para los distintos ISA y van a poder compararlos y ver realmente cuáles o qué ventajas tiene cada uno con respecto a los demás. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña comparación. En general, los ISA de 0 y 1 operandos tienen instrucciones más cortas. ¿Por qué? Porque tienen menos operandos que especificar. ¿Está claro? Entonces, cuanto menos operandos tenga, más corta va a ser la instrucción. Cuanto más corta sea la instrucción, menos memoria va a ocupar, ¿no? Entonces, significa que una instrucción más corta me puede requerir menos memoria para el programa. Sin embargo, los ISA de 2 y 3 operandos, la ventaja principal que suelen tener es que tienen mejor performance. ¿Por qué suelen tener mejor performance? Porque me requieren menos instrucciones para hacer las mismas tareas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no hace falta andar trabajando tanto con los operandos, todo el mundo. Entonces, el hecho de poder manipular los operandos de mejor manera, me permiten que yo tenga menos instrucciones y de esa manera pueda ganar en performance. Ahora, para comparar los distintos ISA, hay varias métricas posibles. Por ejemplo, una métrica que podría ser la que dije recién. ¿Cuáles son los tamaños de las instrucciones? ¿Me conviene un ISA que tenga instrucciones más cortas? ¿Me conviene que las instrucciones sean más grandes para poder poner más operandos? ¿O para poder poner más instrucciones? ¿Cómo me conviene que sea el tamaño de las instrucciones? Por otro lado, también otra métrica que puede ser útil es la cantidad de instrucciones del ISA. ¿Es mejor un ISA que tenga pocas instrucciones? ¿Es mejor un ISA que tenga muchas instrucciones? Por otro lado, también otra métrica que puede ser importante es el programa. O sea, dado un determinado programa, cuando yo lo escribo en un ISA, me ocupa más espacio en memoria o me ocupa menos espacio en memoria. Es una métrica que puede ser importante. Por ejemplo, a veces cuando trabaja con microcontroladores, uno está limitado en la cantidad de flash. Entonces, el tamaño del programa, del código que escribo, puede ser una métrica importante. Otra métrica importante puede ser la cantidad de accesos a memoria. Ya vimos del tema 1 introductorio que la memoria suele ser lenta. La memoria es mucho más lenta que los procesadores. Entonces, cuantas menos veces yo vaya a memoria, va a ser mejor. O dicho de otra manera, cuantas más veces tenga que acceder a memoria, va a ser más lento el programa. Entonces, quizás un ISA que me disminuya la cantidad de accesos a memoria sea un ISA que sea mejor, ¿no? Ahora, ahí yo les acabo de contar varias métricas, ¿no? Realmente, ¿cuál de todas esas métricas creen que sería más apropiada? O inclusive, si ustedes creen que hay alguna otra métrica que pueda ser mejor para evaluar cuál ISA es mejor. O cómo hacemos para comparar distintos ISA, que son muy distintos entre sí. ¿Cuál creen que es la mejor métrica? A ver, Lucas, que ya se despertó, tiró la respuesta por default. Depende. ¿Depende de qué? Jonás dice el de acceso a memoria. Augusto dice el tamaño del programa. Juan dice la que mejor mide el tiempo. Consume más tiempo, dice Jonás. Franco dice acceso a memoria. En cuál es mejor depende de lo que quiero. De ahí Lucas dice métrica de acceso a memoria por la latencia. Jonás dice performance, tiempo, tiempo, tiempo. Me gustó lo que dice Juan, la que mejor mide el tiempo. Me gustó lo que tiró Jonás al último, performance. Para comparar ISA, lo que vimos nosotros en el tema anterior, queremos ver performance. Y para ver performance hay una ecuación, que es la ecuación de tiempo de ejecución del procesador, ¿no? Si no me interesa performance, me interesa costo o consumo de potencia. Ninguna de esas dos tiene que ver casi con ninguna de las métricas que están ahí. Entonces la métrica que me interesa a mí es performance, siempre. Por lo menos en este caso, para medir ISA, me interesa la métrica de performance. Y para medir performance, se traduce en
las tres variables que dijo Jonás: tiempo, tiempo y tiempo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser el mejor ISA? El que a la larga me ejecute el programa más rápido. No me importa si es más programa más chiquito, o si accede menos a memoria, o si tiene más instrucciones. El que lo haga más rápido, ese va a ser mejor. ¿Se entiende? Bueno. Y ahora nos quedan ver un par de diapositivas que tienen que ver con el manejo de la pila. ¿Ustedes saben qué es la pila? Primera pregunta, ¿dónde está la pila? No me digan la pilita, la 2032 que alimenta la madre, ¿no? Bueno, Franco dice en memoria. Exactamente, la pila, el stack, es una estructura que es parte de la memoria. Está guardada en memoria, digamos, la pila. Ahora, ¿para qué se usa la pila? ¿Por qué es tan importante la pila? Porque la pila en todos los procesadores se usa para guardar el estado de una tarea en caso de excepciones o interrupciones. ¿Se acuerdan de eso ustedes de sistemas con micro? Claro, dice Jonás que la utilizaban para no perder el PC. En general se usa siempre que viene una subrutina, una interrupción o una excepción, se usa para guardar el estado, ¿no? Ahora, el ISA, la arquitectura de serie de instrucciones, tiene que manejar la pila. Y hay dos maneras que la puede manejar. Lo puede manejar de manera implícita o de manera explícita. Un ISA con un stack explícito es un ISA que indica exactamente cómo se va a manejar el stack, lo cual tiene, por ejemplo, un registro especial en el procesador, que es el famoso stack pointer, ese que les mencioné yo recién. Tienen un registro dedicado para apuntar siempre al tope de la pila. Y tienen dentro de su set de instrucciones, instrucciones para manejar la pila, como por ejemplo instrucciones push, instrucciones pop. O sea, independientemente de el tipo de ISA y de la cantidad de operandos, si un ISA tiene un manejo de la pila explícito, va a tener una instrucción de tipo push. ¿Qué es lo que hace push? Va a guardar, puede tener 1, 2, 25 operandos, no importa, pero va a guardar esos operandos en la pila. Y una instrucción pop va a sacar una cierta cantidad de operandos de la pila y lo va a guardar en algún otro lado. ¿Se entiende? Ahora, no es obligatorio que un ISA tenga un manejo explícito del stack. Hay otros ISA que no tienen un manejo explícito del stack, o sea que no tienen instrucciones push y pop, no tienen un stack pointer específico. ¿Cómo hacen? Pero igual tienen que manejar la pila, porque igual tienen que guardar el estado en caso de excepciones o interrupciones. ¿Qué es lo que hacen? Usualmente son arquitecturas que tienen varios registros de propósito general, y lo que dicen, mira, este registro es de propósito general, pero yo te sugiero que vos no lo uses para cualquier cosa, porque es lo que normalmente se usa para guardar la pila. Entonces, digamos, no tienen un registro especial, pero usan un registro siempre como especial. Y si vos no lo usás como especial, lo podés no usar, pero vas a perder el manejo de la pila. Entonces es una especie de trampa, ¿eh? Y lo que hace, en vez de manejar instrucciones push y pop, lo que hace al final de cuentas es, como el registro, un registro común y corriente, van manejando con incrementos y decrementos de punteros, y hay que tener cuidado para que esos punteros no desborden eventualmente. Lo hacen a mano, por decirlo así, el manejo de la pila. Pero no es obligatorio que una arquitectura de serie de instrucciones tenga instrucciones push y pop. Sí es obligatorio que provea algún mecanismo para manejar un stack. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda?
Muy bien. Y lo mismo pasa con las subrutinas. Hay arquitecturas, por ejemplo, las que tienen stack explícito, también tienen instrucciones específicas para manejo de subrutinas. Así como tenían instrucciones push y pop, suelen tener instrucciones específicas para el manejo de subrutinas. ¿Cómo se hace, qué tiene el manejo de subrutina? Una instrucción, por ejemplo, de tipo call, que es una llamada, que ¿qué es lo que hace esa instrucción? A la larga es, guarda el PC en el stack, guarda algunos otros registros con flags en el stack, guarda el estado del procesador, etc. Y de ahí salta a la dirección donde está la subrutina. Y después hay instrucciones que tienen, son return, que lo que hace es, antes de restaurar, antes de saltar, restaura el estado y de ahí vuelve, o sea, de alguna manera sabe a dónde tiene que retornar y de ahí graba PC con lo que el valor tiene que retornar. Ahora, no necesariamente todos los ISA tienen que tener instrucciones call y return. Sin embargo, todos los ISA tienen que poder hacer llamados a sus rutinas. ¿Se entiende? Entonces, los ISA que no tienen stack explícito, igual tienen que manejar interrupciones en su rutina. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, hay algunos, los ISA que no tienen instrucciones call y return, tienen instrucciones, por ejemplo, HAL, que es un jump and link. ¿Qué es lo que hace un jump and link? Es salto una dirección, pero guardo el PC en un registro cualquiera. ¿Tá? Me permite especificar el registro. Las de arriba, estas de acá, lo guardan el PC siempre en el stack. ¿Tá? Estas me permiten guardar en cualquier registro. Y tienen a su vez otra instrucción, jump register, que sirve para saltar al valor que está en algún registro. Entonces, si yo con esta guardo el valor de PC en un registro, por ejemplo, R5, y acá digo saltame al valor que tiene R5, estoy retornando a donde estaba antes de este salto. ¿Se entiende? Entonces, la conclusión es, puede haber manejo de stack y manejo de subrutinas explícito o no. Lo importante es que tenga o no tenga instrucciones específicas para manejar eso, igual los ISA tienen que manejarlo. Igual tienen que manejar un stack, igual tienen que manejar sus rutinas, porque son cuestiones que son necesarias para todos los lenguajes de alto nivel. ¿Estamos? Entonces, como resumen final, ¿qué es lo que vimos hoy? Bueno, ahí está mal la animación. Vimos que al principio Elisa, antes de ver el resumen, hay una pregunta de Lucas. Decime, Lucas. Y bueno, ya vamos a ver un poco. El tema siguiente es diseño de ISA. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que me pregunta Lucas es, ¿por qué yo decidiría tener un stack explícito o no? Y normalmente es, vos, ¿por qué querrías tener, por ejemplo, una instrucción que te haga eso? Y porque uno puede decir, bueno, pero yo le quiero proveer a mi programador, yo quiero agregarle una instrucción, quiero que tenga una instrucción push para manejar la pila, ¿no? Entonces de ahí veamos, bueno, a ver, el diseñador de Lisa tiene que decir, yo quiero tener esta instrucción, me parece que esta instrucción es útil, ¿no? Entonces lo voy a tratar de incorporar. Después se juntará el diseñador de Lisa con el diseñador de hardware y veamos cómo hacer para hacer un camino de datos que haga la instrucción push y verán si conviene o no, siempre teniendo en cuenta cuestiones de performance, cuestiones de costo, cuestiones de consumo de energía. Estamos siempre con las 3P en la cabeza. Entonces, si al final de cuentas dicen, che, mira, la instrucción push, nosotros la usamos mucho, nos resulta muy útil, estamos dispuestos a pagar el costo y nos da un montón de performance. Bueno, listo, la agregamos a la instrucción, a esta instrucción. ¿No? O sea, al revés puede pasar de, mira, no, la instrucción push, como estamos, no me representa una gran ventaja, la puedo no poner y en realidad hago esta otra instrucción o hago estas otras dos instrucciones y que no me cuestan nada
y hacen la misma funcionalidad. Entonces, listo, no la pongamos y se la saca. Siempre los criterios de diseño que tenemos que tener en cuenta son Power, Performance y Price. No sé si es todo eso responde la pregunta. No sé si sigo online. Sí, creo que lo dejé en blanco, Lucas. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, se entendió. Bien. No, justo estaba con el cafecito, no hay problema. Entonces, ahora sí, eh, vamos con el resumen final. ¿Qué es lo que vimos? Vimos primero que ELIZA, la arquitectura del set de instrucciones, es la interfaz más importante de todo sistema de computadoras. No es que solamente lo diga yo, sino que traté de más o menos mostrárselos con algunos números. ¿Qué es un ISA? Un ISA está conformado por 4 cosas. Las celdas de memoria, una especificación de dónde voy a manejar yo voy a guardar mis datos, los formatos de las instrucciones, el conjunto completo de todas las instrucciones y algunas que otras particularidades si las hubiera. Todas las computadoras de todos los sets de instrucciones existentes tienen 4 clases de instrucciones. Instrucciones de movimiento de datos, de procesamientos, de control de flujo, saltos, y después las misceláneas que no son ninguna de las otras 3. Vimos que existen ISA de 3, 2, 1 y 0 de operandos, y vimos que el criterio para evaluar cuál es mejor es, o debería ser, performance. Y vimos que las máquinas pueden ser con registros de propósito general, los que ustedes vienen viendo hasta ahora, o puede haber algunos registros específicos que tienen personalidad propia, como PC, stack pointer, acumulador, etc. Vimos también que existen los modos de direccionamiento como modo de manejar de forma eficiente a las estructuras de datos provistas por los lenguajes de alto nivel. Vimos que en general los modos de direccionamiento requieren o pueden requerir aritmética de direcciones. La idea es que justamente se provea para facilitar ese tipo de cálculos a los programadores. Vimos también que hay muchos modos de direccionamiento, tienen diferentes sintaxis, diferentes semánticas. En general, los stacks son, el stack, la pila, siempre es algo que tiene que ser especificado por un ISA. Todos los ISA manejan un stack. La diferencia es si lo manejan de forma explícita o de forma implícita. Y el stack es necesario para manejo de subrutinas y de excepciones e introducciones. El stack es un método estándar para pasaje de parámetros. Y ya me queda solamente la diapositiva de agradecimiento, porque como ya ven sabiendo, les vengo diciendo desde el principio de clase, no soy yo el que hace todo esto, sino que siempre hubo alguien que lo hizo antes, yo solamente soy el que continúa, así que nunca está de más el agradecimiento a todos los que vinieron antes. Y con eso terminamos en horario la clase de hoy. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran discutir sobre, o que quieran comentar sobre las diapositivas? El tema de hoy es corto, el tema que viene también es corto, y después el tema 6 es un poquito más largo como los anteriores. Bueno, Martín dice que todo en orden, Pablo dice que ninguna pregunta. Después vemos qué queda pendiente, o sea, como ya no nos vamos a ver, no nos vamos a encontrar hasta el lunes, en teoría, primero, yo no sé si capaz que esté a mediodía, capaz que no, pero les deseo
éxitos, suerte en el práctico, que les vaya bien. La clase va a estar bastante buena, ya me la mostró el ingeniero Valentín, así que les recomiendo que presten bastante atención a la clase de Esteban. Y, eh, y que después la otra recomendación es estemos atentos para ver realmente cómo nos encontramos el lunes, si va a ser nuevamente online, como estamos haciendo, o va a ser presencial. Yo imagino, y Jonás puso, que seguramente nos vamos a encontrar online, la cuarentena se va a extender por lo menos para las clases, eh, pero hay que esperar confirmaciones oficiales. Así que estén atentos y por mi parte, si no estoy a mediodía, me queda desearles que tengan unas felices Pascuas, que se queden en su casa. Si tienen huevitos de chocolate, traten de comerlos, si no, no importa. Las Pascuas pasan por otro lado. Pásenla encerrados en casa, en familia, pero pásenla bien y que además tengan un buen fin de semana. ¿Estamos? Así que yo no tengo más para agregar. Si no tienen más preguntas ustedes, vamos terminando la clase de hoy y cerramos. Bueno, listo. Hasta el lunes entonces, chicos. Suerte a la una.